Buenas tardes, bienvenido, contador Horacio Almada, precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, a otro episodio más de Soy Candidato, Soy Candidata, que busca conocer a la persona detrás del candidato que hoy busca votos, que busca llegar al Congreso en este caso. Bueno, buenas tardes, bienvenido. La primera pregunta es, ¿quién es Horacio Almada? Bueno, buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Soy catamarqueño, nacido en el interior de Catamarca, nací en Icaño, en el departamento de La Paz. Estudié el primer grado justamente ahí en La Paz, y después mis padres se trasladaron a la ciudad de Catamarca. Mi madre es médica, mi padre era comerciante. Y estudié en la escuela normal de maestros, que era en ese momento, ¿no? La escuela, que ahora es escuela universitaria. Y después me fui a Córdoba a estudiar la carrera de contador público. Ajá. ¿Se recibió de contador? ¿Cuándo? Hace bastante, va a delatar mi edad. Me recibí de contador en el año 88, Ajá. o sea, casi más de 30 años. Ya de contador. Sí, tengo algunas otras especializaciones, posgrado, que no vienen mucho al tema, pero sí, estudié en la Universidad de Chile, soy especialista en proyectos de inversión en la Universidad Católica de Chile, y estudié una especialización en economía en Cambridge, en Inglaterra. Ujú. Bien. Nació en Icaño, me dicen. Exactamente. ¿Vuelve a Icaño de vez en cuando? ¿Volvió en algún momento? Volvía porque mi familia tenía un campo en La Paz que lo vendimos hace poco, así que por ahora no creo volver demasiado seguido, ¿no? Pero tengo muchos afectos por la zona. Ujú. ¿Cómo se compone su familia? Mi familia, bueno, mi mamá que aún vive, mi madre es médica, fue diputada provincial, ella es la que se dedicó a la política en mi familia, ¿no? Mi padre ¿Cómo ya, se llama su mamá? Gladys Teresa Justo, Ajá. Bustamante de ¿Y fue Almada, diputada? fue diputada provincial y es sobrina de Juan B. Justo, muy poca gente lo sabe, Ajá. porque el padre de ella, o sea, mi abuelo y Juan B. Justo eran hermanos. Bueno, mi padre ya falleció, era comerciante y tengo dos hermanos médicos. O sea, soy el único que no es médico en la familia. En familia. Sí, mi hermano está en Tinogasta, es anestesista, y mi hermana es oftalmóloga en Córdoba, en la clínica Mostaza Sánchez. Ujú. ¿Y tiene hijos o Tengo una hija, una una hija? hija de 25 años. Sí. Ya grande, ya está más grande. Sí, está grande. Claro, o sea, en realidad es producto de un matrimonio que después me separé, así que está viviendo con su madre, no está viviendo conmigo, lamentablemente. Claro, claro, está bien. ¿En qué momento decidió involucrarse en política? Bueno, yo en realidad hace muchos años que estoy involucrado en política. Yo provengo de las líneas del radicalismo tradicional de hace muchos años, ¿no? Y participé en los gobiernos de Arnoldo Castillo y de Oscar Castillo en el Ministerio de Producción, Ujú. y me retiré en el 2002, cuando terminó el gobierno de Oscar Castillo, me retiré, o sea, con el ingeniero Brizola Moral no participé en ningún momento y me dediqué a mi profesión y a la docencia, como siempre. ¿Tiene un estudio? ¿Cómo es su actividad? Sí, tengo un estudio profesional, pero trabajo de manera personalizada, es decir, voy a todos mis clientes, los visito en sus negocios, emprendimientos, y o sea, muy poca gente me visita a mí en mi estudio, Claro. salvo que sea una consulta particular y de alguien que vaya únicamente por la consulta. Lo tengo justamente en Tres Puentes, en Valle Viejo. Ujú. Y ¿Se después dedica a alguna rama en particular? bueno, mi especialidad es evaluación de proyectos de inversión. Lamentablemente en Catamarca no es una buena especialización porque muy pocas personas realmente quieren saber o evaluar la inversión que están por hacer. Y muchas veces también cuando uno le da los resultados que no son viables o no son emprendimientos factibles, tampoco les gusta demasiado la respuesta, ¿no? Claro. Tuve muchas consultas con el tema de las famosas financieras de Catamarca, a todos les dije que no lo hagan, que no se metan, o sea, y es más, tuve hasta discusiones en las redes con gente por ese tema, y bueno, ya vimos cómo terminó toda la historia, o sea, esas eran inversiones totalmente inviables.
Claro, tuvo muchas consultas, hizo muchas Tuve muchas entrevistas. consultas, sí. Y a todos les dije que en ningún momento lo aconsejé a que inviertan en ese tipo de actividades. Aparte tampoco creía, o sea, la rentabilidad que daba era imposible que se manifieste en una actividad real. O sea, ninguna actividad daba esos porcentajes de ganancia, mucho menos una actividad nueva como eran las criptomonedas. Claro. Al margen de eso era imposible que lo realicen por el circuito bancario, tiene que estar el dinero todo bancarizado. Y hay que ser suicida en Argentina para recibir dinero en efectivo, sobre todo dólares, e introducirlo nuevamente al sistema bancario para invertir en criptomonedas, no tenía ningún sentido. Claro, tremendo. Claro. Y bueno, me decía, estuvo en la gestión del Frente Cívico 2002 y después se aleja. Sí, me alejé, en realidad no. Ahí empecé a tener algunas disidencias ya con los programas e ideas del radicalismo en la época del ingeniero Briceño Moral. Tampoco tenía demasiadas coincidencias con el equipo que estaba trabajando, así que me alejé directamente del todo y me dediqué a lo mío, nada más. No participé nunca más en una gestión de gobierno, salvo algunos como asesoramiento para algunos senadores o diputados, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega a Javier Milei? Bueno, viene desde el lado de la docencia mía, o sea, yo doy clases de economía. ¿Dónde? Bueno, di matemática financiera en la Universidad de Catamarca 14 años. Cuando falleció mi padre renuncié porque no me quisieron dar una licencia. Yo no había pedido nunca licencia. O sea, ¿En la UNCA? En la UNCA. Ajá. Lo aclaré en mi nota de renuncia, por cierto. Y a partir de ahí empecé a dar en los IES. Doy en el IES Clara J. Armstrong, en el Estanislao Maldones y en el IES Capayán. O sea que me traslado constantemente durante el día a varias partes de la provincia. Bueno, y en esas clases de economía doy justamente, o sea, no es la economía tradicional la que damos en la facultad, sino que damos una historia del pensamiento económico. Y ahí doy justamente todo lo que es keynesianismo, o sea, parto desde Adam Smith, David Ricardo, hasta John Maynard Keynes, y todo lo que es la escuela austríaca con Hayek, con Mises. Así que hace mucho que estoy muy interiorizado de todas las ideas de la escuela austríaca y es la que yo prefiero como doctrina económica y como filosofía económica, porque es toda una filosofía y no solo económica, es una filosofía política y una filosofía de vida, ¿no? Que todo nace en el siglo XVIII, hacia los años 1700, con John Locke, que es el padre del liberalismo político. Claro. Y ahí se acercó a la figura de... Sí, porque, o sea, entendí que Javier Milei ganó una batalla muy importante, y en eso es indudable que ya la ganó, en el tema de la difusión de ideas y difusión del pensamiento de esta escuela económica. O sea, ahora está en boca de todos. Es más, en los últimos 2 años, todos mis alumnos me preguntan, pero con mucho entusiasmo y con muchas ganas de conocer cuál es la realidad atrás de toda la filosofía económica que pregona Milei. Es decir, ha llegado a la juventud de manera muy impactante, o sea, me impacta a mí como docente. Un personaje controvertido, Milei, ¿no? Bueno, sí, depende de cómo se lo vea, o sea, para mí parte es un personaje. Ajá. Y que le permitió lograr la popularidad de esa forma, ¿no? Pero por otro lado es una persona con una capacitación muy, muy importante. O sea, las ideas que él pregona son totalmente correctas y tiene una formación económica y política importante. Por supuesto que hay ideas controvertidas, pero si analizamos cada uno de los puntos que son controvertidos, yo le encuentro siempre un contexto dentro del marco del liberalismo, liberal. Claro. O sea, y muchas veces la propia sociedad es hipócrita, ¿no? En ese sentido, porque usan los mismos argumentos para algunas cosas, claro, y los encuentran controversiales en otras. Es decir, han usado, por ejemplo, para el tema del aborto, ¿qué han usado? Es mi cuerpo, es mi decisión, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno pregona desde el punto de vista liberal, que hay una diferencia fundamental, porque
el liberalismo, al partir de las ideas de John Locke, que es el creador de los derechos naturales, el derecho natural número uno de todo hombre es el derecho a la vida. Y de ahí más el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora, cuando Milei plantea alguna cuestión que se lo da en forma catedrática, como un ejemplo extremo, en el sentido de que si una persona quiere vender un órgano y es libre y no hace daño a nadie, lo podía hacer, pero no es que estemos a favor de la venta de órganos ni nada por el estilo. Es un ejemplo extremo que se da en el ámbito catedrático, generalmente para que el alumno lo entienda. Claro, lo he visto en las redes, pelea mucho con el feminismo usted, ¿no? No con el feminismo. No, o sea, de hecho, yo he tenido la suerte de charlar y conocer a Alicia Moro de Justo, o sea, que era la esposa de Juan B. Justo. Y ella misma se decía que ella no era feminista, que ella era defensora de los derechos de las mujeres. Y es una cosa, o sea, yo soy un ferviente defensor del derecho de las mujeres, pero no en el feminismo actual, que lo veo como una ideología impuesta y globalista, ¿no? No es únicamente de Argentina, sino que viene como una bajada de línea de los grandes organismos y financiados por grandes capitales. O sea, estoy en contra de algunas cosas que pregona el feminismo, no en general del feminismo. Yo respeto muchísimo a las mujeres. Sí, me han dicho hasta que tengo que deconstruirme, pero... Sí, lo he visto pelear bastante bien en las redes. ¿Dónde pasó sus últimas vacaciones? Mis vacaciones, bueno, el año pasado no pude salir de vacaciones porque tengo un pequeño problema de salud con mi mamá, con mi madre, y no me puedo alejar demasiado tiempo. Es decir, yo me tomo micro vacaciones, fines de semana largos, a veces 3 o 4 días, pero más de eso no. Y viajo generalmente, por ejemplo, me gusta mucho el último viaje que hice lo hice en la Puna catamarqueña. Sí, estuve en Fiambalá y después estuve en Antofagasta de la Sierra. ¿Qué hace en su tiempo libre cuando no trabaja? Bueno, tengo poco tiempo libre, pero en general me gusta, aparte de leer, me gusta mucho el cine y la música. O sea, veo películas, pero me gustan las películas clásicas, ¿no? Nada que sea del rubro comercial estadounidense. Esas no las veo, pero sí el Por cine. ejemplo, ¿qué es una clásica para usted? Dice, que la ven en cine. Una clásica sería, por ejemplo, un Shakespeare, o sea, por ejemplo, El Mercader de Venecia, ese tipo de películas que me encantan, que son historias de un libro, o las películas que se hicieron de los libros de García Márquez. Una es El coronel no tiene quien la escriba, que es una excelente película, y otra, El amor en los tiempos del cólera. O sea, ese tipo de cine es el que me gusta. Claro. ¿Y libros que está leyendo o qué leyó? Bueno, en general leo muchos libros de economía, pero de economía clásica, ¿no? No son libros absolutamente modernos. Por ejemplo, a mí me encanta leerlo a Hayek, tiene títulos excelentes. Por ejemplo, uno es La fatal arrogancia, que es una crítica muy bien fundamentada hacia todo lo que son las políticas socialistas. Hayek apuntó mucho más a Keynes, ¿no? Y Mises, por ejemplo, Mises también tiene libros muy buenos y apuntó mucho más a lo que era el socialismo, comunismo de esa época. Pero me gusta leerlo más a Hayek porque es más amena la lectura, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a libros técnicos, sí, creo que Mises está un punto por arriba. Por ejemplo, tiene la teoría del ciclo económico, que es excelente y es en la que se basa Milei para dar un montón de argumentaciones, ¿no? Por ejemplo, Mises lo culpa a los bancos centrales de todos los países de generar los ciclos económicos alcistas y bajistas, cuando entramos en recesión o cuando entramos en una fase creciente de la economía, y todo es culpa de los bancos centrales, para Mises. ¿Cómo es como docente? ¿Enseña matemáticas? Enseñé matemática financiera 14 años. Ahora doy economía. Y como la economía también tiene mucha matemática, pero yo trato de obviarla, porque los alumnos que tengo, por ejemplo, doy clases en ciencias políticas y doy clases también, o sea, en el profesorado de ciencias políticas. Y doy clases también, por ejemplo, ahora en la tecnicatura para técnicos en turismo,
o el profesorado de historia. Entonces trato de obviar la matemática puesta en la economía o la matemática usada en la economía, y me baso más en lo que es la historia del pensamiento y el razonamiento filosófico de todas las doctrinas económicas, ¿no? A lo largo de la historia. Porque para la ciencia económica la economía nació en 1776, con el libro de Adam Smith, La riqueza de la riqueza, pero en realidad la economía nace con el hombre mismo. Claro. Es decir, desde que el primer hombre de las cavernas intercambió un pedazo de carne por un palo de caza, ya tenemos un acto de intercambio en el mercado económico. Claro. Sin embargo, chicos, nadie lo describió antes. Claro, ¿cada vez le gustan menos las matemáticas? No, a ver, no, yo creo que la matemática bien explicada es una ciencia espectacular. Es más, la considero una ciencia fundamental porque es el único idioma universal que no hace falta, que lo puede leer un japonés, un chino o un español o un sudamericano, porque el lenguaje de los números es mágico. No hace falta un idioma y todo el mundo lo puede entender, lo que está plasmado en una ecuación económica. O sea, cuando está bien explicada y los alumnos comprenden qué están haciendo con ese uso de la máquina, para qué les va a servir, se dan cuenta que es totalmente útil. Yo la trato de obviar simplemente porque doy clases en carreras que son de corte humanístico. Claro. Entonces prefiero enseñarles la filosofía y el pensamiento, que entiendan bien cuál es el razonamiento de cada autor en su pensamiento económico, antes que darle una ecuación matemática para resolver una oferta y la demanda. Que la doy, de hecho, pero la doy de manera muy, muy simple y para que toda la gente, todos los alumnos la puedan entender. Claro. ¿Una virtud que reconozca en su persona? Una virtud. Bueno, no soy materialista. O sea, si fuera materialista me hubiera dedicado a hacer dinero nada más. Yo estuve bien económicamente, estuve mal económicamente, volví a surgir, o sea, me voy acomodando a cada momento. Le doy mucho más importancia a otras cosas que el dinero, ¿no? Y las personas que me conocen saben que es así. Claro. ¿Y un defecto que reconozcan usted? Un defecto. A veces me tildo de perezoso, ¿no? O sea, a veces me da pereza levantarme muy temprano o tener demasiada presión en el día para hacer actividades. Y eso a un contador es fundamental, porque estamos presionados todo el día con constantes cambios y vencimientos de impuestos y que tenemos que estar actualizados con todas las normas impositivas y a veces, bueno, por lo menos en estos últimos años me da un poco de pereza de ponerme a leer cosas de impuestos, por ejemplo. Claro, claro. ¿Cuál cree que es el principal problema, preocupación que tienen hoy los catamarqueños? Sin duda la pobreza. La pobreza. Es decir, estamos en una provincia que tiene recursos fundamentales muy importantes, que se los está explotando de una manera que para mí no es sustentable ni sostenible. Y esto siempre se los explico a mis alumnos, cuando una explotación no es sustentable ni sostenible. Cuando la generación actual, la que la está explotando, consume recursos superiores a los que le va a dejar a la generación futura. Entonces la explotación no es sustentable. Resulta que estamos explotando de manera sostenible el tema minero, hemos vaciado montañas de cobre y de oro, ahora estamos vaciando la provincia de litio y la provincia cada vez más pobre. O sea, hay una ecuación que no estaría cerrando. Tampoco hay transparencia en el manejo de esos fondos, porque ahora van todos a un fideicomiso que no explican, no hay una rendición de cuentas pública, si uno pide informes no se lo dan. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los fondos de recursos que estamos usando esta generación? La generación futura no va a tener esos recursos. Claro. La única forma de que eso sea sustentable y sostenible en el tiempo es que creemos los mecanismos necesarios en cuanto a la inversión de esos fondos para que la próxima generación, que no va a gozar de esos recursos, pueda sustentarse de otros, ya sea turismo, agricultura, ganadería,
o industria o cualquier otra actividad económica que realmente les dé la misma capacidad que nosotros para abastecerse de recursos. Claro. ¿Un sueño personal, un anhelo personal que tenga? Voy a ser sincero porque a veces suena como que uno lo hace para una entrevista, ¿no? Pero el sueño que tengo es ver una Argentina grande. O sea, por el tamaño del país, los recursos que tiene, la población que tiene, Argentina no podría ser nunca menos de la octava potencia mundial. Argentina es el octavo país en cuanto a superficie del mundo. Y estamos en el lugar de 80, 90, 100, caemos en una espiral decadente año tras año. O sea, yo sueño con ver un país realmente que sea potencia, que tengamos una sociedad más formada, más educada, más responsable, porque no podemos culpar de todo a todos los gobiernos. O sea, los gobiernos que existen son porque la sociedad los ha elegido. Es decir, hay un gran problema social en cuanto a lo cultural, educativo y racional, que me gustaría que eso en un futuro cambie para que Argentina sea el país que realmente se merece ser. Y ese realmente es mi sueño. ¿Pero su sueño personal, aspiracional de usted? No, o sea, yo me considero una persona joven, pero en realidad ya he vivido mis mejores años en cuanto a la profesión y en cuanto al estudio y todo lo demás. O sea, realmente para mí el sueño que tendría en este caso es de poder ser parte de ese mecanismo que transforme realmente este país de una vez y para siempre. Es decir, que no volvamos a caer en este espiral decadente año tras año. Yo lo veo, yo cuando iba a la escuela realmente era un país diferente, o sea, y eran todas escuelas públicas, no había escuelas privadas, y había mucho más tranquilidad, más seguridad, podíamos salir a la calle sin problema, a jugar con los amiguitos en la plaza. Eso fue mi infancia. Y ahora es imposible. O sea, sale un hijo a la calle y realmente no sabe, uno está rezando para que vuelva bien. Bueno, por último, ¿por qué decidió ser precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza? Bueno, antes que nada te voy a dar el eslogan. O sea, creemos que ningún país puede cambiar eligiendo siempre a los mismos. Es decir, creo que es importante que la gente que se considere con cierta capacitación, con ideas, con impulsos, pueda aportar su granito de arena para lograr esa transformación que te estuve mencionando recién. Creo realmente que es posible. Es posible porque lo veo en los jóvenes, lo veo en mis alumnos. O sea, tengo alumnos de todas las edades, ¿no? Tuve alumnos hasta de 60 años que eran más grandes que yo, pero en promedio son entre 20 y 35 años y realmente los veo preocupados por el país. O sea, cosas que lo he notado en estos 2 o 3 últimos años. Antes no veía esa preocupación, esa necesidad de salir y esa concientización de que hay algo que no está funcionando, que está mal. Claro. Entonces, poder aportar a una transformación es lo que me impulsa a tomar esta responsabilidad. ¿Y si no se llegara a dar, ya pensó cuál va a ser su futuro? No tengo ningún inconveniente con eso. O sea, estamos conscientes. Eso va a depender de la gente. Mi futuro es seguir dando clases, seguir trabajando en mi estudio con los pequeños o grandes emprendimientos que tenga y seguir luchando por mis ideas y tener o tratar de tener siempre esa honestidad intelectual. Como me decía recién, me viste discutir en las redes y yo no cambio mi forma de pensar, por más que a veces te insulten o te digan alguna cosa que a la mayoría de las personas no le cae bien, pero yo no tengo problema. O sea, yo soy muy seguro
de lo que pienso y voy a mantener esa honestidad intelectual. Así Claro, que le gusta dar el debate, digamos. Exactamente, ¿no? Y creo que es importante, o sea, Sí. debatir sin agredir, aunque a veces las charlas se tornan un poco agresivas, lamentablemente, pero el debate sin agresión es fundamental en esta provincia y en el país. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Estuvimos entonces con el contador Horacio Almada, precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, en otro episodio más de Soy candidato, soy candidata.